La fe en la crianza. Feliz y feliz día, familia. Bienvenidos a este espacio. Gracias, gracias, gracias. Hoy un día más en que compartimos en estos espacios para continuar aportando en todo ese proceso de crianza. Hoy una palabra muy importante y es la fe. Cómo nos acompaña la fe en todos esos procesos que vivimos como padres, madres, docentes y cuidadores. Compartiendo aquí alrededor de nuestro tinto. Tomémonos un tinto para compartir, para conversar, para conectar con cada uno de esos espacios que nos permiten también contenernos, soltar, dialogar frente a situaciones que vivimos durante el día a día. Y quiero compartirles que en esta semana, digamos que llegó a mí mucho la palabra la fe. Entonces, por eso, hoy quiero compartirles acerca de esta palabra que es muy poderosa y en la cual debemos también integrarla porque es una herramienta y es una herramienta que nos apoya constantemente en todo lo que nosotros hacemos. Me presento para las personas que aún no me conocen. Mi nombre es María Janet López. Me gusta mucho ayudar en todo este proceso y todas estas situaciones que vimos en torno a la crianza. Acompaño a madres, padres, docentes que vimos diferentes situaciones relacionadas con todo el proceso que están desarrollando también nuestros niños y nuestras niñas. Cómo poder aportar una semilla en todo este día a día, en todos los retos que se viven, en todas las alegrías también que se viven, y que día a día vayamos también conectando con aquello que verdaderamente resuena con nosotros como padres. Es importante que todas estas herramientas y todo lo que escuchamos diariamente, porque hay infinidad de información acerca de cómo criar y educar también a los hijos, cómo ser unos buenos padres, cómo ser el padre ideal. Pero aquí la invitación también, y digamos que me gusta ser también muy respetuoso en toda esta, más que información, en todo lo que compartimos, y es a través del acompañamiento y lo que realizamos, es también reconocer, y es lo que más fortalecemos, y es reconocer esa realidad que vive una la familia. Digamos que esa es la gran diferencia en todo, y es cuando nosotros reconocemos la realidad que cada uno vivimos, podemos integrar tres aspectos importantes, que es acompañar con ese respeto que cada uno merecemos, guiar en torno a esas vivencias y a lo que está sucediendo en ese día, y permitir también allí identificar cómo todo esto genera también un proceso de transformación. Pero que todo esto se da, digamos que es como esa garantía que nosotros buscamos en el día a día. Y cómo sabemos si esto se da, si esto sí es verdad, si esto sí funciona en mi familia, si esto sí funciona en mí. Todo esto se da cuando nosotros nos comprometemos a hacerlo, y hacerlo con la dedicación, con el respeto y con ese deseo de quererlo hacer. Porque muchas veces podemos tener también como tomar esa decisión de hacerlo, sin embargo, lo abandonamos y lo dejamos a la mitad del camino. Entonces, digamos que por eso también hoy te comparto acerca de esta palabra importante y esta palabra que es fundamental, y es la fe. ¿Cómo está y cómo estás integrando la fe en ese proceso y en ese acompañamiento que vives día a día con tus hijos? Y siempre también te he invitado, y es cómo vives también ese proceso en ti. Entonces, ¿cómo está allí esa herramienta valiosa, y es la fe? ¿Cómo está desarrollándose en ti diariamente? ¿Y por qué te digo, y hoy conversamos acerca de esta palabra y de esta palabra que es muy importante? Y es porque muchas veces también agregamos o generamos responsabilidades a esta herramienta, y
queremos que surja y surjan milagros cuando no colocamos de nuestra parte. Entonces, en esta semana, como les decía, me acompañaba mucho esta palabra. ¿Por qué? Porque como papás, como mujeres, vivimos retos constantemente. Y está en ti y depende de ti cómo abordes estos retos, cómo abordes cada una de estas situaciones que quizás hoy tú estás viviendo. Si estás viviendo una situación de desempleo, una situación económica, una situación de dificultades con tus hijos, una situación quizás una enfermedad, todas estas situaciones o retos que vivimos constantemente. ¿Por qué? Porque quizás siempre perseguimos algo y consideramos que apenas lo logremos, allí ya todo va a cambiar y todo va a ser diferente. Y claro que sí, cambian algunas cosas, sin embargo siempre se van a mostrar otras situaciones que quieren colocarnos a prueba en esa fe y en esa confianza que tenemos en nosotros mismos y en todo lo que estamos desarrollando. Entonces, importante, y es muy importante que nosotros identifiquemos en este momento, y te invito para que revises en este momento, durante esta semana, cuáles fueron esos retos y esas situaciones que viviste o que estás viviendo y que de una u otra manera también te permitas allí identificar cómo las has acompañado. Entonces, ¿cuáles han sido esas situaciones que has vivido o que estás viviendo y de qué manera las estás acompañando? ¿Esto para qué? Y digamos que aquí te comparto, digamos que cuando nosotros identificamos esas situaciones que estamos viviendo y la manera que las estamos acompañando, nos va a permitir también identificar si esto nos está permitiendo avanzar o retroceder. Entonces, para que te detengas aquí un momento y te permitas identificar y vayas, y mientras compartimos este tinto y permitas identificar esa situación, cuál fue esa situación relevante de esta semana. Entonces, mira cuál fue esa situación que fue muy relevante durante esta semana, que día a día te venía ya a la mente, que día a día estaba allí presente. Mientras identificas esta situación, entonces allí, ya al permitirnos identificar cuál fue esa situación que me acompañó durante esta semana, esa situación que constantemente estuvo allí presente y que en repetidas ocasiones salía allí a la luz. Entonces, lo que te decía, si fue una situación con tus hijos, si fue una situación contigo misma, si fue una situación con tu pareja, a nivel laboral, a nivel económico, ¿cuál fue esa situación? Y al permitirnos identificar esta situación, entonces voy y también identifico de qué manera la acompañé. Entonces, ¿cómo acompañé esta situación? Yo estoy viviendo una situación de desempleo, entonces, ¿de qué manera la acompañé? Quizás si la acompañé con la queja, o constantemente estuve en un estado de ánimo de enojo, de rabia, de tristeza. ¿Cuál fue esa emoción también que sentiste y que prevaleció durante esta semana? De estrés, de angustia, de también de no saber cómo sortear también la situación, de no contar con las herramientas. Entonces, cuando identifico la situación e identifico también cómo la acompañé, aquí también estoy observando que la situación cada vez se va a volver y la voy a ver un poco más grande y más compleja. ¿Por qué? Porque la estoy acompañando también con algunos aspectos también que están prevaleciendo en mi vida y que me están generando mucho más daño. Si yo tengo la situación y cada vez entonces está más la angustia, más el estrés,
más la rabia, más la frustración, uno, me están afectando a mí como madre, están afectando también mi entorno, están afectando mi familia, están afectando también mi salud, porque toda esta situación, entre más la alimente, pues se va a empezar a manifestar también de una u otra manera a través de mi cuerpo. Entonces, ¿cómo estoy? Y estoy también permitiéndome generar espacios para que esta situación, de una u otra manera, yo la empiece a acompañar y a resolver de manera más consciente. Quizás, y tú dirás, pero bueno, acá muchas veces decimos, sí, la fe, hay que tener fe de que esta situación que hoy estás viviendo va a pasar. Y te aferras, y quizás te aferras a eso y a esas creencias que tú tienes. Entonces, si eres católico, entonces aumentarás las veces en que vas a estos espacios, a la iglesia. Si te gusta orar, incrementas tu sentido y tus espacios también de oración. Si te gusta quizás asistir a espacios también religiosos, entonces generas novenas, bueno, diferentes experiencias para que te apoyen en ese sentido. Y esta herramienta es muy valiosa y es muy poderosa. ¿Por qué? Porque te permite también encontrar estos espacios en donde tú te vas a tranquilizar, vas a estar un poco más acompañado. Sin embargo, también es importante que tengamos presente un aspecto que hace la diferencia cuando yo tengo fe. Y es, si yo tengo fe, claro, confío, suelto y delego lo que me está pasando, porque sé que en algún momento va a pasar, sé que esa situación que tú estás viviendo va a pasar, sé que esa situación que hoy te está colocando en esta sintonía, en esa energía, eso va a pasar, pero va a pasar en la medida en que tú también lo acompañes como corresponde. ¿Por qué? Porque puede pasar y puede dejar huellas cuando estamos enfocados quizás en un nivel de estrés muy alto. Entonces va a dejar huellas en mi salud. Entonces, ¿cómo voy a acompañar y voy a permitirme que eso que estoy viviendo, que esa situación que esté viviendo hoy, la pueda trascender de una manera que no vaya a generar huellas profundas en mí como madre, como padre, como cuidador y en el entorno en el que nosotros nos desenvolvemos, con nuestra familia y con nuestros hijos? Entonces, esa herramienta fundamental que va a acompañar a esta herramienta valiosa que es la fe, es la acción. ¿Por qué? Porque yo puedo tener mucha fe, puedo confiar mucho, puedo generar estos espacios que está bien, que nosotros los vivamos y los nutramos. Todo esto es importante, pero siempre va a requerir de que yo dé ese segundo paso. ¿Por qué? Porque la fe sin acción no sucede nada. Va a generar, por el contrario, muchas otras situaciones. Entonces, claro, si yo tengo fe, pero también acciono en la manera que corresponde en relación a esa situación, claro que se van a dar las cosas y se van a dar las cosas en el momento también que corresponde. Si yo en este momento me estoy viviendo una situación como padre y es una situación de desempleo y vivo en la queja de que no me sale, no hago, pero tampoco actúo, tampoco genero esos espacios, y son espacios de búsqueda de empleo, sino genero esos espacios de hacer algo para solucionar esta situación, pues simplemente la situación va a seguir perdurando. Y muchas veces opacamos aquellos pasos que damos y que creemos que esos pasos que damos no nos van a llevar a ningún lado. Y hoy también dentro de este espacio te comparto 3 aspectos fundamentales, y es el qué tan disciplinado está siendo con ese ejercicio y esos pasos de acción que están dando, qué tan perseverante y qué tan constante también estás en ese andar. Entonces, importante que nosotros cada día tengamos presente
cuál es esa situación también que estamos viviendo y de qué manera estoy dando pasos y pasos también, accionando en relación a resolver esa situación. Entonces, ¿de qué manera los estoy acompañando? Y algunas de esas herramientas para seguir, digamos que seguir fortaleciendo también ese aspecto de la fe es, claro, y respetar e integrar estos espacios de conexión contigo misma, de escribir si es que a ti te gusta escribir, de orar. Estos espacios son fundamentales y claro que nos apoyan y nos apoyan bastante, porque nos ayudan también a tranquilizarnos, a identificar también maneras y poder encontrar respuestas a muchas de las situaciones que estamos viviendo. Y también accionar, que es el accionar, y es claro, genero mis espacios también de manera espiritual, de manera conectada con esa fe y esa confianza de que vamos a lograr aquello que nos proponemos, y también tener presente algo. Muchas veces podemos enfocar en que vamos a lograr algo y tenemos, y mejor dicho, incentivamos muchas cosas para que se logre y que deba ser así como nosotros queremos. Pero también es importante tener presente que muchas veces no es lo que nosotros deseemos. Entonces puede que estemos apuntándole y generando muchas cosas en relación a algún aspecto. Pero si algo también a ti no te conviene, también se van a presentar situaciones para hacerte ver que por allí no es. Entonces allí es donde debemos estar muy atentos y muy presentes día a día a las señales y a estas situaciones que vivimos diariamente, a esos mensajes también y a esas respuestas que se nos dan a través de nuestro día a día, a través de nuestro quehacer diario, a través también de encontrar respuestas a muchas de las cosas en que le apostamos, y a veces le apostamos bastante, pero también desde qué intención o con qué intención lo estás haciendo. Quizás si son cosas que no te corresponden, pues no van a llegar, y también es importante que tengas las herramientas para poderlo acompañar. Quizás sigues insistiendo con algo, buscando algo que de pronto no es por allí el camino. También es importante empezar a generar espacios para poder identificar entonces cuál sería la manera adecuada o cómo la puedo seguir acompañando. Entonces aquí en este espacio, como te decía, seguirnos nutriendo en torno a esta herramienta valiosa y que es la fe. Pero cómo a partir de hoy, la invitación que te hago es, claro, hay que tener mucha fe, pero también es importante que accionemos. Entonces la fe con acción pues nos va a llevar también a aquello que nos proponemos y aquello que estamos buscando. Y también otro espacio es también esas proyecciones que nos estamos haciendo. A veces generamos metas muy ambiciosas, muy que puede que estén muy distantes, quizás no que nunca las vamos a lograr, sino que están muy distantes. ¿Por qué? Porque primero debemos permitirnos acercarnos a metas que sean un poco más alineadas con lo que estamos viviendo, que sean metas cortas, que el hecho de poderlas lograr me inviten a dar ese siguiente paso y seguir avanzando. Pero cuando nos colocamos metas muy distantes, muy lejanas, lo que van a hacer es que nos frustremos por no alcanzarlas, nos frustremos porque de una vez desistimos y no lo volvemos a intentar. Entonces, siempre revisar también esas metas y esas proyecciones que nos hacemos diariamente, hasta dónde nos estamos exigiendo, o también hasta dónde estamos cayendo en un espacio de no querer avanzar. Entonces, eso es importante, y es importante que nosotros lo integremos en ese día a día, en esa crianza con nuestros hijos, en esos espacios con ellos, y es como vamos alimentando
esta herramienta valiosa, y es la fe. Y yo llamo también la fe, y la he escuchado también en muchos espacios de formación en los que también es importante que nos nutramos y nos vinculemos y busquemos espacios también para querernos formar en esas herramientas que hoy es importante que las tengamos presentes, que las acompañemos. Es como nos capacitamos día a día para podernos nutrir también y poder acompañar a otros. Entonces, algo muy importante que escuchaba en estos espacios, y es claro, nosotros también, y en esta semana y durante esta semana, terminamos también unas clases, y era la siembra en la crianza. Y es que muchas veces nosotros queremos la gratificación inmediata, queremos y que deseamos que todo se dé de manera inmediata. Sin embargo, en estos procesos que vivimos, en estos espacios que compartimos, allí mostrábamos, y más que mostrar, hacíamos una analogía y una relación con la siembra. Y es que la siembra lleva unos periodos y unos tiempos que es importante respetarlos. ¿Por qué? Porque por más que nosotros queramos que se dé de manera inmediata, no va a suceder. Entonces, el respetar esos tiempos y esos procesos, pues nos invita a que nosotros también, como madres, como padres, como cuidadores, como mujeres y con nuestros hijos, respetemos esos tiempos que ellos es importante que los vivan. Es importante que nosotros también estemos allí presentes. Es importante que constantemente estemos allí atentos y presentes. Entonces, esta relación, ¿por qué? Me gusta usarla mucho porque muchas veces nosotros como papás, y son comentarios que quizás cuando nuestros niños están pequeños siempre decimos, y ojalá crezca rápido. Sin embargo, también cuando ellos ya crecen, siempre decimos también, y es quizás no aproveché y no disfruté de esos espacios cuando eran pequeños. ¿Por qué? Porque ya no podemos retroceder el tiempo, ya esos periodos que ellos vivieron, como los haya acompañado, ya lo debo aceptar y debo mirar es cómo de hoy en adelante los nutro y los fortalezco para que sean cada vez mejor. Entonces, vivir los procesos, importante que lo hagamos, y lo hagamos a partir de hoy con nuestros hijos. Hoy es un día muy comercial y hoy es el Día de la Mujer, donde aquí en Colombia se celebra el Día de la Mujer. Sin embargo, también es una invitación a nosotras como mujeres, como mamás, y es cada vez a mirarnos más hacia adentro, a valorarnos más, a respetarnos más, y también a compartir con el otro desde ese amor y desde ese respeto y desde esa coherencia. Entonces, no debemos caer solo en lo comercial, que claro, también es importante porque trae también consigo otras oportunidades, pero también no dejar de lado y tener muy presente que nos hacen también, es un llamado, y es también nosotras como mujeres, como madres, qué tanto nos estamos valorando, qué tanto nos estamos respetando y cómo estamos generando también este espacio también con el otro. Entonces, gracias por compartir y por estar aquí en estos espacios. Seguimos aquí sembrando y colocando semillitas, que sé que tú en el momento que puedas escuchar y puedas revivir esta experiencia, puedas tomar aunque sea una palabra que te pueda aportar para eso que estás viviendo hoy, para esas situaciones que estás enfrentando, que esto también es un proceso, y es un proceso que no solo te ayuda a ti, sino que el hecho también de estarlo compartiendo acá es un proceso que hacemos y que hago conmigo misma. Entonces, todo lo que nosotros compartamos y todo lo que nosotros decimos y sembramos en el otro es también el poder y nosotros reflexionar de qué manera yo también lo estoy viviendo y lo vivo para poderlo compartir. Entonces,
esa es la intención y es cada vez con estos espacios, con estos momentos, y es ir y vivir y sanar también muchas cosas y transformar muchas cosas que quizás hemos dejado pasar. Entonces, ¿cómo nos apoyamos? Y nos apoyamos también de estos espacios para sanar, para compartir, para escuchar, para llegar al otro, para servir y mucho más, para generar espacios de prevención. Y siempre te lo he dicho en todos los espacios, la intención y la mayor intención es cómo a través de todo lo que nosotros colocamos allí, generamos un espacio de prevención, una alerta para que al otro no le suceda, para que el otro tenga herramientas y sigamos integrando herramientas que nos permitan cuidarnos, prevenirnos, incentivar espacios mucho más amorosos, incentivar espacios de prevención con nuestros niños, con nosotras mismas, evitar que nuestros niños y nosotras caigamos en espacios de maltrato, de abuso. Entonces todo esto tiene una intención y es cada vez prevenir y prevenir diferentes situaciones. Entonces te agradezco por haberme acompañado, te agradezco por haberte permitido estar aquí, por haber tomado un tiempo para ti, para seguir y seguirnos nutriendo. Y la invitación para que nos veamos en nuestros próximos viernes de tomémonos un tinto, de conversemos. La intención es que cada vez nos vayamos uniendo mucho más personas y que poco a poco vayamos construyendo y construyendo juntos. Aquí en estos espacios te comparto pues experiencias también que he vivido también durante mi proceso como madre, como docente, como también persona que he acompañado y he liderado algunas instituciones y que me permiten también hacer estos acercamientos y tener estos acercamientos a las realidades de muchas familias y a través de las diferentes experiencias que he podido acompañar, poderlas colocar aquí, porque sé que así como en este momento una de las herramientas que integramos en estos espacios apoyó a esas familias o nos ha apoyado a nosotros, puede apoyarte también a ti. Entonces, gracias. Nos vemos el próximo viernes. No olvides seguirnos en nuestras redes. Allí pues estamos también invitándote a nuestro taller gratuito. Este taller gratuito que seguimos sembrando. ¿Para qué? Para que tú puedas allí integrar herramientas cada vez más cercanas para ese proceso que estás viviendo con tu hijo y contigo misma, porque es algo que es importante que lo hagamos en doble vía y es cómo me fortalezco como mamá y también como siempre en mi hijo. Entonces, gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz día para todas las mujeres y feliz día para que en este día sea de bendiciones para todos. Gracias, gracias, gracias.